Aquí vamos de nuevo. Por enésima vez vamos a contar la historia del enano. Esta historia la he contado tantas veces que no es broma, no es cuento, no es choro cuando les digo que ya tengo a una escritora de cuentos cortos trabajando en su versión de esta historia. Shiadani, si estás viendo esto, muchísimas gracias. De verdad estoy impaciente por leer ese cuento. No, amigos, no es broma. Una seguidora mía que es escritora quiere hacer un cuento corto con esta historia. Me pidió autorización y yo se la di. En fin, vamos con la historia. Otra vez. Esta historia se remonta a cuando yo tenía 3 días de nacida, específicamente 13 de mayo de 1996. En aquel entonces, la familia de pequeña bebé Katia tenía un perrito de 3 años de nacido que estaba en perfectas condiciones de salud. Este perrito se llamaba Dinky y era una cruza de French con maltés, me parece. El pequeño Dinky se tuvo que ir a vivir a casa de mi abuelita, la mamá de mi mamá, durante un tiempo. ¿Por qué? Pues porque bebé Katia tenía una pequeña complicación que la tenía en riesgo de convertirse en una persona alérgica a los perros si estaba en constante contacto con uno. Entonces, como mi mamá no quería que bebé Katia se volviera alérgica a los perros, pues mandó a Dinky a vivir un tiempo con mis abuelos solamente para en lo que salía yo de riesgo. Mis padres, como todos buenos papás primerizos, le tenían muchísimo miedo a la muerte de cuna. La muerte de cuna es un fenómeno en el que a un bebé, estando dormido, se le olvida respirar y se muere. Mis papás tenían mucho miedo de esto, por lo cual me vigilaban toda la noche. 3 horas y 3 horas respectivamente, porque pues cada 3 horas me tocaba comer. Entonces 3 horas me cuidaba mi mamá, 3 horas me cuidaba mi papá, 3 horas me cuidaba mi mamá, 3 horas me cuidaba mi papá. Y mientras mi papá me cuidaba, mi mamá dormía, y mientras mi mamá me cuidaba, mi papá dormía, y así respectivamente. Y así durante toda la noche. En la tercera noche, mi mamá tuvo un sueño bastante feo en donde al Dinky, su perrito, que ella adoraba con toda el alma, que era prácticamente mi hermano, lo atropellaban. Y esa misma noche, al mismo tiempo que mi mamá tuvo ese sueño de el perrito, mi papá tuvo una visión en la casa. Vio a un enano subiendo la escalera. Un enano, así, tal cual. Chaparrito, gordito, de barba, con sombrero, como los de Blancanieves. Pero lo vio de reojo, como si yo estuviera viendo esta almohada justo ahora. Y justo cuando volteó, ya no había nada. Ya se la saben, pongan parte 2. Parte 2 de la historia del enano otra vez. Nos quedamos en que mi papá vio a un enano subir la escalera de la casa de reojo, como si yo viera esta almohada. Cuenta mi papá que él se quedó viendo hacia enfrente durante un rato simplemente para poder prestar la mayor atención a lo que estaba viendo, porque de alguna manera él presentía que si lo volteaba a ver directamente se iba a ir. Y tal cual fue, prestó atención a lo que había y fue así como logró identificar que era un enano y cuando volteó ya no estaba. Cuando despierta mi mamá, bastante angustiada por el sueño que tuvo sobre su perro, le dijo, ya sabes que soñé muy mal a mi perro, y mi papá le dijo, ¿qué crees que yo vi a un enano? Y todavía mi mamá se lo surtió. ¿Cómo es posible? Te quedaste dormido cuidando a mi bebé. Y mi papá de, no, gordita, te juro que no. Total, inicia en el día, mi papá se va a trabajar. Aquí hay que mencionar un punto importante. Cuando yo nací hubo complicaciones que hicieron que yo dejara bien madreada a mi pobre jefecita. Neta, yo sí le metí una sacrosanta chinga a mi sacrosanta jefecita cuando vine a este mundo. Por lo cual mi mamá pues no se podía mover mucho, le tenían que ayudar para ir al baño. Y por esa misma razón es que mi abuelita venía todos los días a ayudarle a mi mamá, a atenderme, a ir al baño, a limpiar la casa, porque neta mi mamá no se podía mover. Entonces, como era todos los días, mi papá se fue a trabajar y llega mi abuelita a ayudarle a mi mamá. Y pues como es natural, mi mamá con la angustia del sueño le pregunta, oye ma, ¿cómo está mi perro? Porque recordemos que el perro en ese momento estaba en casa de mi abuelita. Entonces mi mamá le pregunta, oye ma, ¿cómo está mi perro? Y mi abuelita le dice, pues muy bien, yo en la mañana lo dejé jugando en el patio, lo dejé con sus croquetas, todo está chido.
Y mi mamá así de, ok, es que pues tuve un sueño bastante feo con él la noche y la verdad me quedé con la angustia, pero pues bueno, ya que tú me dices que está bien, me quedo tranquila. Y mi abue de, sí, hijita, no te preocupes, el perro está muy bien. Pasa el día, como a eso de las 6 de la tarde, que ya era más o menos la hora de llegada de mi papá en aquel entonces, pues mi abuelita se retira a su casa. Y dice mi mamá que a la media hora, como eso de las 6:30 de la tarde, mi abuela regresó. Y regresó con mi abuelo. Eso era bastante raro. Si bien mi abuelo nos quería mucho, no era una persona que nos visitara tanto. Nosotros lo visitábamos más a ellos, desde antes de que estuviera enfermo. Entonces, desde el hecho de que mi abuela regresó en compañía de su marido, a mi mamá ya le hizo una así como una red flag, ¿no? De qué hace mi papá aquí. Ese sentimiento se intensificó cuando mi abuelo le dijo, es que venimos por ti y por la niña porque queremos que pasen unos días con nosotros en la casa. Y mi mamá así de, ¿como por? Y mi abuelo, no, pues es que así es más fácil que tu mamá te cuide y bla, 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 bla. Pongan parte 3. Parte 3 de la historia del enano otra vez. Entonces mi abuelo le dice a mi mamá, oye, queremos que tú y la niña pasen unos días en nuestra casa. Mi mamá dice, ¿cómo por? Todavía mi abuelo le inventó un par de pretextos bastante buenos. No, es que pues tu mamá está viniendo todos los días a cuidarte y pues así sería más fácil para tu mamá que estés tú ya en la casa 24 horas. Aparte queremos pasar tiempo con mi nieta, es la primera nieta. Entonces mi mamá dijo, órale va. Pero como ya les había dicho, mi mamá estaba recién operada, tenía 4 días de operada, no se podía mover bien. Entonces, con todo el esfuerzo del mundo, con la cesárea recién hecha, se levantó a recoger pues mis pañales, mis mamilas, lo que necesitara. Y entonces mi abuelo le dice, no, 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 deja todo. O sea, vente tú con la niña. Ya después que Rubén venga por lo demás. Rubén es mi papá. Esa fue la segunda red flag. Mi mamá así de, ok. Aún así decidió no preguntar nada. Llegaron a la casa de mis abuelos. Tercera red flag. El perro no estaba ahí. Mi mamá, ya un poquito más angustiada, le pregunta a mi abuela, oye mamá, ¿y mi perro? Y mi abuela le dice, no, es que acuérdate que pues la niña todavía está en riesgo de volverse alérgica, entonces pues lo mandamos a casa de tu suegra. Todavía mi mamá dijo, ok, tiene sentido. Y mi mamá pasó en casa de mis abuelos junto conmigo sin recibir ningún tipo de información al respecto durante una semana. Todo esto porque pues no la querían angustiar, porque era una mamá primeriza recién operada. Al terminar la semana, ya cuando nos íbamos a regresar a nuestra casa, mi mamá le dijo a mi papá, quiero ir a ver a mi perro. No importa si no lo traemos por la niña o por lo que quieras, o sea, no es que me lo quiera traer de regreso, solamente quiero ver que está bien. Por favor, llévame con tu mamá a ver a mi perro. Y entonces mi papá le suelta la bomba. El perro se murió. Vuelvo a resaltar que Dinky era una cruza de French con Maltés, dos de las razas de perros más longevas que hay. Además tenía 3 años de vida y estaba en perfectas condiciones de salud. A partir de aquí voy a contar la historia desde la perspectiva de mis abuelos, de mis tíos y de mi papá, que fueron quienes le ocultaron toda la información a mi mamá, sino hasta que ya no les quedó de otra. En este punto es bueno mencionar que, mi papá jamás le mencionó a absolutamente nadie la aparición del enano en la casa. La única persona a la que se lo mencionó fue a mi mamá. Y lo siguiente que es importante resaltar es que parte de mi familia es espiritista y santera. Ya no me da tiempo de contar mucho más, así que pongan parte 4, por favor. Parte 4 de la historia del enano otra vez. Vuelvo a recalcar los factores importantes a partir de este punto de la historia. Primer factor, parte de mi familia es espiritista y santera. Factor número 2, mi papá no le había comentado a absolutamente a nadie que él había visto un enano dentro de la casa. Ahora sí, continuamos. Resulta que ese día que mi mamá soñó mal a su perro y le dijo a mi abuela que cómo estaba su perro y que mi abuela le dijo que bien, mi abuela regresó a su casa y encontró al perro dormido justamente en la entrada de la puerta. Dormido. Cuando mi abuela se acerca a despertarlo para que la dejara entrar a la casa, resulta que no estaba dormido, estaba muerto.
Cuenta mi abuela que en el momento en el que ella se da cuenta que el perro está muerto, levantó la cabeza y vio en todo el marco de la puerta un montón de mosquitos de fruta. Pero todos los mosquitos de fruta estaban muertos, completamente petrificados, de que literal les hacías así y se caían, como si se hubieran parado en la puerta para morir. Esto en el espiritismo es una muy mala señal. Puede ser señal incluso de una presencia demoníaca. Así que mi abuela, muy asustada, entra a la casa y le marca a su mamá, a mi bisabuela, que cabe mencionar, ella era la espiritista más fuerte de mi familia en aquel entonces. Entonces mi bisabuela, que vivía en Pachuca, tal cual escuchó la historia y así como terminó, le dijo a mi abuela: ahorita no puedo ir, pero no puedes dejar ni a Angélica ni a la niña ahí. Angélica es mi mamá. Ve a casa de tu hija y saca a tu hija y a tu nieta de ahí, pero ya. No preguntes nada, no digas nada, esto es urgente. Ve y saca a tu hija ya. Entonces, pues tal cual fue. Mi abuela le cuenta esto a mi abuelo. Mi abuelo no era muy creyente de estas cosas, pero cuando mi bisabuela hablaba, el mundo callaba y obedecía. Porque neta, las cosas que hacía esa señora van más allá de la comprensión de cualquier otro miembro de mi familia. Total, mi bisabuelo dice: ok, pues si tu mamá dice, pues vamos. Y van y sacan a mi mamá y a mí de la casa. 3 días después, mi bisabuela se presenta en mi casa a hacer una limpia. Dato aquí, en el espiritismo, cuando haces una limpia, una de las cosas más importantes que tienes que hacer es sellar toda la casa, o sea, cerrar puertas, ventanas y cualquier entrada de aire que evite que se acumule la energía adentro. Así que la casa estaba completamente sellada, no había ventanas abiertas, puertas abiertas, nada. Mi bisabuela pidió que mis 2 tíos, hermanos de mi mamá, y mi papá la acompañaran. Y mientras ella iba por la casa haciendo sus trabajos, rezando, no sé qué tantas cosas hacía, entran a mi cuarto y justo cuando entraron a mi cuarto, el velo de mi cuna se levantó como si una ráfaga de viento la golpeara y la cuna cae al piso. Pongan parte 5. Pero pues eres la parte 5, mana. Total, nos habíamos quedado en que mi cuna de madera cae al piso de manera inexplicable. En ese momento mi bisabuela volteó con mis tíos y con mi papá y les dijo: sálganse, necesito hacer esto sola, váyanse de aquí. Ellos se salen y después de un rato que mi bisabuela estuvo encerrada en la casa, en donde escucharon rezos, ruidos y cosas que no podría explicarles en este video, sale mi bisabuela de la casa y les dice algo que hace que a mi papá se le pare el corazón por un minuto. Le dijo: en la casa había un enano. Vuelvo a recalcar que mi papá no había mencionado absolutamente nada de que había visto a un enano unos días antes adentro de la casa. No había manera de que mi bisabuela lo supiera. Mi bisabuela continuó la conversación diciendo: el enano venía por Katia. O sea, por mí. Le dijo: el enano tenía una deuda de sangre por algún tipo de pacto que hizo tu hija en vidas pasadas y venía a cobrar. Pero no te preocupes, ya está fuera de riesgo. Tu perro hizo un trato con el enano en el que se dio su vida para que dejaran en paz a tu hija. Tu perro se sacrificó por tu hija. Por eso se murió. Después de eso le dijo a mis tíos: necesito que los 2 se queden en la casa durante 3 noches, simplemente para asegurarnos que no haya más manifestaciones, para estar seguros de que el enano ya se fue. Y mis tíos lo hicieron. A mí nadie me puede decir que mi familia no me quiere. Mis tíos vieron volar una puta cuna de manera inexplicable y aún así pasaron 3 noches en esa casa, a la cual hasta la fecha llaman la casa de los sustos. A mí nadie me puede decir que mi familia no me quiere. Después mi bisabuela habló con mis papás y les explicó que cuando se forma una familia, en la pareja, por lo general, hay uno que es espiritualmente muy fuerte y otro que es espiritualmente muy débil. Y aquel que es espiritualmente muy fuerte tiene la responsabilidad de proteger a la familia de todas estas anomalías energéticas y peligros que van más allá de la comprensión del hombre. En el caso de mis papás, no. En el caso de mis papás, los dos son muy débiles y no tienen la capacidad de proteger a su familia. Entonces, cuando esto pasa, que es muy raro que pase, pero cuando esto llega a pasar, pues la responsabilidad de proteger a la familia recae en las mascotas. Y tal cual mi bisabuela les dijo: ustedes no pueden estar sin una mascota, nunca, porque no tienen la capacidad de proteger a su hija. Y también les dijo que de preferencia tuviéramos perros, porque los perros son la mascota más pura que hay.
capaces de dar todo de sí mismos sin pedir absolutamente nada a cambio y por el simple hecho de ser tú. Y así ha sido. Toda mi vida he tenido perros. No tengo un solo recuerdo en mi casa sin un perro. Y a todos los he tratado de amar y de honrar lo mejor que puedo. Porque si lo que mi bisabuela decía es cierto, uno de ellos me salvó la vida y yo nunca se lo voy a poder pagar.